Buenos días, comisionada Karen Patricia Flores Carreño. Buenos días, licenciada Vivian Montiel Montero, secretaria ejecutiva del instituto. Buenos días a todas y a todos, siendo las 9:19 del día miércoles 12 de noviembre del año 2025. Damos inicio a la 35ª sesión ordinaria de Pleno. Agradezco la presencia de quienes nos hacen el favor de acompañarnos tanto de manera presencial como a través de medios digitales en esta sesión. De acuerdo con lo señalado en el punto número 1 del orden del día, pase de lista y declaración del quórum legal y con fundamento en lo establecido en el artículo 87 del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, solicito atentamente a la Secretaría Ejecutiva proceda a verificar la existencia del mismo para dar inicio formal con la presente sesión ordinaria de este órgano garante. Con gusto, presidente. Muy buenos días. En este acto procedo a realizar el pase de lista vía plataforma electrónica, para lo cual solicito a los asistentes se sirvan levantar la mano y contestar presente al escuchar su nombre. Doctor en Derecho, Ertino Avilés Albavera, comisionado presidente. Buen día, presente. Muy buenos días, comisionado. Licenciada Karen Patricia Flores Carreño, comisionada. Presente, buen día. Muy buenos días, comisionada. Comisionado presidente, le informo la asistencia de 2 integrantes del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Muchas gracias. En cumplimiento a las atribuciones que me otorga la normatividad interna de este órgano constitucional autónomo, declaro en consecuencia quórum legal en términos de lo que establecen los artículos 87 y 89, ambos del Reglamento Interior del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, para poder llevar a cabo y celebrar la 35ª sesión ordinaria de Pleno. Lo anterior considerando, además, de que a la fecha el Congreso del Estado de Morelos no ha convocado a la persona comisionada suplente, cuya designación se encuentra acreditada en el decreto número 1300, publicado en el periódico oficial Tierra y Libertad el pasado 7 de julio del año 2021. En términos de lo antes dicho, fundado y motivado, es que le solicito a la licenciada Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, asiente el acuerdo correspondiente. En cumplimiento a la instrucción del comisionado presidente, se asienta en el acta el acuerdo número IMIPE/SP 35SO-2025/01, mediante el cual se declara el quórum legal para desahogar la presente sesión ordinaria de Pleno de este instituto. Una vez que ha quedado legalmente instalada la 35ª sesión ordinaria de Pleno, solicito a la licenciada Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, de lectura al orden del día propuesto para la presente sesión. Comisionada y comisionados, doy lectura al orden del día propuesto para la 35ª sesión ordinaria del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Punto número 1, pase de lista y declaración del quórum legal. Punto número 2, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación del acta de la 34ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 7 de noviembre de 2025. Punto número 4, se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 7 al 11 de noviembre de 2025. Punto número 5, asuntos jurídicos. Punto número 5.1, análisis y aprobación de 78 proyectos de resolución definitiva presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Punto número 5.2, análisis y aprobación de 20 proyectos de acuerdo de cumplimiento. Punto número 5.3, análisis y aprobación de 6 proyectos de acuerdo de no admisión. Punto número 5.4, análisis y aprobación de 3 proyectos de acuerdo de incumplimiento. Punto número 5.5, asuntos de la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia. Punto número 5.5.1, análisis y aprobación de un proyecto de resolución de incumplimiento de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Punto número 5.5.2, análisis y aprobación de 2 proyectos de acuerdo de cumplimiento de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Punto número 5.5.3, análisis y aprobación de 3 proyectos de acuerdo de archivo de la verificación de las obligaciones de transparencia a petición de partes del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. Punto número 5.6, asuntos de la coordinación de protección de datos personales.
Punto número 5.6.1, análisis y aprobación de un proyecto de resolución definitiva. Punto número 6, asuntos administrativos. Punto número 7, asuntos generales. Y punto número 8, clausura de la sesión. Es cuanto, comisionado. Muchas gracias, licenciada Montiel. Me gustaría preguntar a mi compañera comisionada, la licenciada Karen Patricia Flores Carreño, si desea añadir algún asunto en temas administrativos o en asuntos generales. En esta ocasión no, maestro, pero muchas gracias. Muchas gracias a usted, comisionada Flores Carreño. Le solicito su autorización, comisionada, para que la secretaria ejecutiva pueda inscribirme dentro del tema de asuntos generales. Con esta propuesta de modificación le pido, licenciada Montiel, someta a votación de este honorable pleno el orden del día. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno el orden del día en los términos precisados, por lo que solicito se sirva a levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionado. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el orden del día de la 35ª sesión ordinaria de Pleno de este instituto. Instruyo a la licenciada Montiel, secretaria ejecutiva, para que haga constar el acuerdo correspondiente. Se asienta en el acta bajo el acuerdo número IMIP/SP/35SO-2025/02, mediante el cual se aprueba el orden del día. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 3, lectura y aprobación del acta de la 34ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 7 de noviembre de 2025. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, someta en votación económica la dispensa de la lectura del acta, toda vez que ésta fue remitida para su revisión a las personas integrantes del Pleno a través de los medios acostumbrados. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la dispensa de la lectura del acta de la 34ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 7 de noviembre de 2025, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de las personas integrantes del Pleno la dispensa de la lectura del acta de la 34ª sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la secretaria ejecutiva para que haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Con gusto, presidente. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/35SO-2025/03. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, someta a votación la aprobación del acta en comento. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación del acta de la 34ª sesión ordinaria de Pleno, celebrada el pasado 7 de noviembre de 2025, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno el acta de la 34ª sesión ordinaria de Pleno. Solicito a la secretaria ejecutiva haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/35SO-2025/04. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto corresponde al número 4. Se da cuenta de la correspondencia recibida en el Instituto del 7 al 11 de noviembre de 2025. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, en consecuencia, dé cuenta de la correspondencia recibida en este instituto. Doy cuenta de que se han recibido en la oficialía de partes de este instituto un total de 101 oficios diversos, los cuales describo a continuación como fueron turnados. A Presidencia 1 oficio, a Secretaria Ejecutiva 2 oficios, Abogada General 1 oficio, Coordinación Jurídica 82 oficios, Coordinación de Evaluación, Seguimiento y Vigilancia 11 oficios, Coordinación de Protección de Datos Personales 3 oficios, Coordinación de Tecnologías de la Información 1 oficio, dando un total de 101 oficios turnados que fueron remitidos a las diferentes unidades administrativas para su trámite correspondiente.
Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5, asuntos jurídicos, específicamente el 5.1, análisis y aprobación de 78 proyectos de resolución definitiva presentados por el coordinador jurídico de este instituto. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos correspondientes a la coordinación jurídica de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado José Carlos Jiménez Alquicira. En mérito de ello, le pido a la licenciada Vivian Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la participación del coordinador jurídico de este instituto, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito al señor coordinador jurídico, licenciado José Carlos Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Tiene usted el uso de la voz, señor coordinador. Buenos días, comisionada, comisionado, secretaria ejecutiva. Con el permiso del Pleno me permito dar cuenta de 78 proyectos de resolución definitiva, los cuales previamente han sido analizados y discutidos. Asuntos de la ponencia número 1. 01267-2024 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. Afirmativa ficta. Los siguientes 5 asuntos que emite esta ponencia, todos con sentido de resolución de sobreseimiento, son los recursos de revisión 00319-2024 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 00479-2024 en contra del Fideicomiso Turismo Morelos. 00484-2024 en contra del Fideicomiso Fondo de Desarrollo Empresarial y Promoción de la Inversión. 00827-2024 en contra del sistema DIF estatal y 01611-2024 en contra del Ayuntamiento de Yecapistla, Morelos, todos con sentido de resolución de sobreseimiento. Los siguientes 4 asuntos que emite esta ponencia, todos con sentido de resolución de revocación total. 00284-2024 en contra del Tribunal Electoral del Estado de Morelos. 00434-2024 en contra del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo. 01371-2024 en contra de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos. Y 01835-2024 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. El sentido de estos asuntos, revocación total. Asuntos de la ponencia número 2. Los primeros 4 asuntos que emite esta ponencia, todos con sentido de resolución de sobreseimiento. 00444-2025 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. 00100-2025 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. 00408-2022 en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. 00128-2025 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos, todos con sentido de resolución de sobreseimiento. Los siguientes 4 asuntos, todos con sentido de resolución de revocación total. 00-2093-2023 en contra de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, hoy Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos. 0185-2020 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 001492-2024 en contra de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Morelos, hoy Secretaría de Bienestar del Gobierno del Estado de Morelos. Y 001568-2024 en contra de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos. Los siguientes 5 asuntos que emite esta ponencia, todos del año 2023, en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, con sentido de resolución de sobreseimiento. Son los recursos de revisión 00168, 00168, 0021103, 00168, 2024 y
1076-2024, todos en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, con sentido de resolución de sobreseimiento. Asuntos de la ponencia número 3. Los primeros 4 asuntos que emite esta ponencia, todos en contra de la Comisión Estatal del Agua, con sentido de resolución de revocación total. Son los recursos de revisión 00939-2023, 00109-2023, 00119-2023 y 00124-2023, todos con sentido de resolución de revocación total. Los siguientes 3 asuntos que emite esta ponencia, todos 2023, en contra del Fideicomiso Turismo Morelos. El sentido de estos proyectos, afirmativa ficta. 00904, 00139 y 00159. El sentido de los proyectos, afirmativa ficta. Los siguientes 2 asuntos que emite esta ponencia, ambos con sentido de resolución de sobreseimiento. Son los recursos de revisión 00534-2023 en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística y 01949-2024 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos, antes Secretaría de Administración. Los siguientes 6 asuntos, todos con sentido de resolución de revocación total. 0104-2021 en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 00120-2020 en contra de la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata. 0101-2020 en contra de Servicios de Salud de Morelos. 0344-2021 en contra del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 0898-2021 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y 009-2023 en contra de la Comisión Estatal de Seguridad Pública, todos con sentido de resolución de revocación total. Asuntos de la ponencia número 4. Los primeros 3 asuntos que omite esta ponencia, todos con sentido de resolución de revocación parcial. 1481-2019 en contra de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos. 1730-2022 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Y 1745-2022 en contra del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. El sentido de estos proyectos, revocación parcial. Los siguientes 8 asuntos que emite esta ponencia, todos con sentido de resolución de sobreseimiento. 0717-2020 en contra del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos. 1770-2022 en contra de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Morelos. 2045-2022 en contra del Congreso del Estado de Morelos. 3285-2022 en contra del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana. 2885-2022 en contra del Congreso del Estado de Morelos. 3180-2022 en contra del Sistema de Conservación, Agua Potable y Saneamiento de Agua de Jiutepec, Morelos. 2120-2023 en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística. Y 0142-2024 en contra del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, todos con sentido de resolución de sobreseimiento. Los siguientes 6 asuntos, todos con sentido de resolución de revocación total. 1450-2022 en contra del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos. 1735-2022 en contra del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 1930-2022 en contra de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno del Estado de Morelos. 2655-2022 en contra del Ayuntamiento de Tetecala, Morelos. 3315-2022 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. Y 3405-2022 en contra de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Morelos, todos con sentido de resolución de revocación total. Los últimos 3 asuntos que emite esta ponencia, todos con sentido de resolución de afirmativa ficta. 1705-2022 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos.
2105-2022 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, y 3360-2022 en contra de Servicios de Salud de Morelos, todos con sentido de resolución de afirmativa ficta. Asuntos de la ponencia número 5. 1071-2022 en contra de la Secretaría de Gobierno del Estado de Morelos. Sobreseimiento. Los siguientes asuntos que emite esta ponencia, todos con sentido de resolución de revocación total. 00406-2022 en contra del Ayuntamiento de Atlatlaucan, Morelos. 0831-2022 en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos. 0921-2022 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos, antes Secretaría de Hacienda. 1051-2022 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos, antes Secretaría de Hacienda. 1236-2022 en contra de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Morelos, antes Secretaría de Hacienda. 1536-2022 en contra del Ayuntamiento de Miacatlán, Morelos. 1676-2022 en contra de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. 2041-2022 en contra del Ayuntamiento de Coatlán del Río, Morelos. 2236-2022 en contra del Instituto Estatal de Infraestructura Educativa de Morelos. 2321-2022 en contra de la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos. 3416-2022 en contra de Servicios de Salud de Morelos. Y 3526-2022 en contra del Ayuntamiento de Jutepec, Morelos, todos con sentido de resolución de revocación total. Los siguientes 4 asuntos, todos con sentido de resolución de afirmativa ficta. 1086-2022 en contra de Servicios de Salud de Morelos. 1416-2022 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos. 1461-2022 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. Y 1331-2022 en contra del Ayuntamiento de Tepoztlán, Morelos, todos con sentido de resolución de afirmativa ficta. Los últimos 3 asuntos que omite esta ponencia, todos con sentido de resolución de revocación parcial. 1366-2022 en contra del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos. 2241-2022 en contra del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos. Y 3371-2022 en contra del Ayuntamiento de Mazatepec, Morelos. Es la cuenta de las resoluciones definitivas. Muchas gracias, señor coordinador jurídico. Le solicito a la licenciada Vivian Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de 78 proyectos de resolución definitiva, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobadas por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno las 78 resoluciones definitivas. Por favor, licenciada Montiel, haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número IMIP/SP/35SO-2025/05, consecutivamente al mismo con la terminación 82. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.2, análisis y aprobación de 20 proyectos de acuerdo de cumplimiento. Muchas gracias. Solicito, por favor, al licenciado Jiménez Alquicira dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Doy cuenta de 20 proyectos de acuerdo de cumplimiento, los cuales han sido debidamente analizados y discutidos. Asuntos de la ponencia número 1. 00847-2022 en contra de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Morelos. Y 02367-2022 en contra del Ayuntamiento de Ayala, Morelos. Asuntos de la ponencia número 2.
001628-2022 en contra de la jefatura de la oficina de la gubernatura del estado de Morelos. 001738-2022 en contra del Sindicato Único de Trabajadores al servicio del Ayuntamiento de Tlaquiltenango, Morelos. 00335-2024 en contra del Congreso del Estado de Morelos. Y 01460-2024 en contra de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Trabajo del Gobierno del Estado de Morelos. Asuntos de la ponencia número 3. 0064-2022 en contra del Ayuntamiento de Xochitepec, Morelos. 1069-2022 en contra de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos. 1244-2022 en contra del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos. 1804-2024 en contra del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. 1944-2022 en contra del Congreso del Estado de Morelos. 001719-2023 en contra de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos. 001584-2023 en contra de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos. Y 001714-2023 en contra de la Oficina de la Gubernatura del Estado de Morelos. Asuntos de la ponencia número 4. 1029-2020 en contra del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. Y 1199-2021 en contra de la Secretaría de Infraestructura del Gobierno del Estado de Morelos. Asuntos de la ponencia número 5. 1167-2019 en contra del Ayuntamiento de Tetela del Volcán, Morelos. 1298-2020 en contra del Ayuntamiento de Yautepec, Morelos. 1026-2023 en contra de la Comisión Estatal del Agua. Y 0130-2025 en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito, por favor, a la licenciada Vivian Montiel, en su carácter de secretaria ejecutiva, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En cumplimiento a la instrucción del comisionado presidente, se somete en votación económica a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de 20 proyectos de acuerdo de cumplimiento, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos de los presentes e integrantes del Pleno los 20 acuerdos de cumplimiento. Instruyo a la Secretaría Ejecutiva para que haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante acuerdo número INIPE/SP/35SO-2025/83, consecutivamente al mismo con la terminación 102. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, Secretaria Ejecutiva, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.3, análisis y aprobación de 6 proyectos de acuerdo de no admisión. Muchas gracias. Le solicito al señor coordinador jurídico, licenciado Jiménez Alquicira, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Doy cuenta de 6 proyectos de acuerdo de no admisión, los cuales previamente han sido analizados y discutidos. Asuntos de la ponencia número 1. 01901-2025 en contra del Ayuntamiento de Amacuzac, Morelos. 02155-2025 en contra del municipio de Hueyapan, Morelos. Los siguientes 3 asuntos que emite esta ponencia, todos promovidos en contra del Ayuntamiento de Temisco, Morelos. 02149-2025, 02151-2025 y 02153-2025. El último asunto lo emite la ponencia número 2, 01490-2025 en contra del Ayuntamiento de Tlaltizapán, Morelos. Es la cuenta de los proyectos de acuerdo de no admisión. Muchas gracias, señor coordinador. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de 6 proyectos de acuerdo de no admisión, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor.
Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno los 6 acuerdos de no admisión. Instruyo a la Secretaria Ejecutiva para que haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/35SO-2025/103, consecutivamente al mismo con la terminación 108. Muchas gracias. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.4, análisis y aprobación de 3 proyectos de acuerdo de incumplimiento. Muchas gracias. Le pido de favor al licenciado Jiménez Alquicira dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Doy cuenta de 3 proyectos de acuerdo de incumplimiento, los cuales son emitidos por la ponencia número 2. El primero de ellos, 1631-2019, en contra del Congreso del Estado de Morelos. 003523-2022, en contra del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. Y 00498-2023, en contra del Ayuntamiento de Jojutla, Morelos. Todos los asuntos analizados y discutidos previamente. ¿Es cuanto? Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito a la Secretaria Ejecutiva someta a votación los proyectos expuestos previamente. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de 3 proyectos de acuerdo de incumplimiento, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno los 3 acuerdos de incumplimiento. Instruyo a la Secretaria Ejecutiva para que haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/35SO-2025/109, consecutivamente al mismo con la terminación 111. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.5, asuntos de la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia, específicamente el 5.5.1, análisis y aprobación de un proyecto de resolución de incumplimiento de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación de los asuntos correspondientes a la coordinación de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera. En mérito de lo anterior, solicito a la Secretaria Ejecutiva someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la participación del coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito amablemente al licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera, coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia de este instituto, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Tiene usted el uso de la voz, señor coordinador. Gracias, señor presidente. Con el permiso del Pleno, doy cuenta de una resolución de incumplimiento de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025, por lo cual daré a conocer el número de expediente y la denominación del sujeto obligado. DIOP 074-2025. Sujeto obligado, Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos. Reiterando el sentido de la actuación, incumplimiento. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, señor coordinador. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de un proyecto de resolución de incumplimiento de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación,
Queda aprobado por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno la resolución de incumplimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia del año 2025. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP 35SO-2025 112. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.5.2, análisis y aprobación de dos proyectos de acuerdo de cumplimiento de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Muchas gracias. Le solicito al licenciado Edgar Eugenio Camacho Nájera, coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Gracias, presidente. Con el permiso del Pleno doy cuenta de dos acuerdos de cumplimiento de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Mismo motivo, daré a conocer el número de expediente y la denominación del sujeto obligado. DIOP 115-2025. Sujeto obligado, Servicios de Salud de Morelos. Número 2. DIOT 120-2025. Partido Acción Nacional. Reiterando el sentido de la actuación, cumplimiento. ¿Es cuánto? Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito a la licenciada Vivian Montiel someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de dos proyectos de acuerdo de cumplimiento de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno los dos acuerdos de cumplimiento de denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia del año 2025. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar dicho acuerdo en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/35SO-2025 113, consecutivamente al mismo con la terminación 114. Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.5.3, análisis y aprobación de 3 proyectos de acuerdo de archivo de la verificación de las obligaciones de transparencia a petición de partes del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. Muchas gracias. En mérito de lo anterior, le pido al licenciado Camacho Nájera, coordinador de evaluación, seguimiento y vigilancia, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Con gusto, señor presidente. Con el permiso del Pleno doy cuenta de 3 acuerdos de archivo de la verificación de las obligaciones de transparencia a petición de parte del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, por lo cual daré a conocer la denominación de los sujetos obligados. Ayuntamiento de Emiliano Zapata. Ayuntamiento de Puente de Ixtla. Ayuntamiento de Tlaltizapán de Zapata. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, señor coordinador. Le solicito a la licenciada Vivian Montiel someta a votación los proyectos expuestos previamente. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de 3 proyectos de acuerdo de archivo de la verificación de las obligaciones de transparencia a petición de partes del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos, por lo que solicito se sirvan levantar la mano quienes estén a favor. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo entonces al resultado de la votación, quedan aprobados por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno los 3 acuerdos de archivo de la verificación de las obligaciones de transparencia a petición de parte del Sistema Anticorrupción del Estado de Morelos. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/35SO-2025 115, consecutivamente al mismo con la terminación 117.
Muchas gracias. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el número 5.6, asuntos de la coordinación de protección de datos personales, específicamente el 5.6.1, análisis y aprobación de un proyecto de resolución definitiva. Muchas gracias. Con el fin de poder asegurar una adecuada presentación del asunto correspondiente a la coordinación de protección de datos personales de este instituto, le solicito respetuosamente a este honorable pleno la autorización para que participe su titular, el licenciado Jorge Armando Avilés Bernal. En mérito de lo anterior, solicito a la secretaria ejecutiva someta a votación de este honorable pleno dicha autorización. Con gusto, presidente. En votación económica se somete a la consideración de las personas integrantes del Pleno la participación del coordinador de protección de datos personales de este instituto, por lo que solicito se sirva levantar la mano quienes estén a favor. Gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. En virtud del resultado de la votación, le solicito amablemente al licenciado Jorge Armando Avilés Bernal, coordinador de protección de datos personales, dé cuenta a este honorable pleno del presente punto. Buen día, comisionado presidente, comisionada secretaria ejecutiva. Con su permiso, la Coordinación de Protección de Datos Personales pone a su aprobación el siguiente proyecto de resolución definitiva, dictado dentro del expediente con nomenclatura RRPDP, diagonal 0011, diagonal 2025-5, promovido en contra de la Fiscalía General del Estado de Morelos. El sentido de la resolución, sobreseimiento. Cabe mencionar que dicho asunto fue analizado y discutido previo a la presente sesión. Es cuanto. Muchas gracias, señor coordinador. Por favor, licenciada Montiel, someta a votación el proyecto expuesto previamente. En votación económica se somete a consideración de las personas integrantes del Pleno la aprobación de un proyecto de resolución definitiva, por lo que solicito se sirva levantar la mano quienes estén a favor. Muchas gracias, comisionados. Comisionado presidente, le informo que el resultado de la votación son 2 votos a favor. Muchas gracias. Atendiendo al resultado de la votación, queda aprobada por unanimidad de votos de las personas integrantes del Pleno la resolución definitiva en materia de datos personales. Solicito atentamente a la licenciada Montiel haga constar el acuerdo correspondiente en la presente acta. Lo anterior se hace constar mediante el acuerdo número IMIPE/SP/35SO-2025/118. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. Continuando con el siguiente punto del orden del día, corresponde al número 6, asuntos administrativos. Sin embargo, le informo, comisionado presidente, que no se escribieron asuntos en el presente punto del orden del día. Muchas gracias, licenciada Montiel. Por favor, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es el número 7, asuntos generales, específicamente el punto 7.1, participación del comisionado presidente, doctor en Derecho, Ertino Avilés Salvadera. Muchas gracias por la oportunidad de informar que el pasado 7 del mes y año en curso a las 11 horas se llevó a cabo la capacitación al personal solicitado por parte del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo en relación con el tema de protección de datos personales, de tal manera que el coordinador, licenciado Jorge Armando Avilés Bernal, fue quien impartió el tema Protegiendo tu privacidad en la red, destacando la colaboración institucional que nos permite seguir llevando a cabo la difusión del derecho humano de protección de datos personales, no solo hacia los sujetos obligados de nuestro Estado, sino que además en las condiciones actuales a cualquier sujeto o cualquier persona que lo solicite en un contexto de carácter nacional. El órgano garante de Morelos estará ahí para llevar a cabo la capacitación y difusión en materia de derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Quiero compartir además que el pasado 11 del mes y año en curso a las 12 horas se llevó a cabo en el municipio de Aclaclaucan, Morelos, la campaña Juntos nos cuidamos. En esta ocasión, han sido varias ocasiones en las que hemos estado en este municipio, en esta ocasión en particular en la escuela telesecundaria licenciado José Vasconcelos. Durante el evento llevado a cabo por la Coordinación de Socialización de este instituto,
La licenciada Mayra Magali Rodríguez Torres, en su carácter de secretaria técnica del IMIPE, impartió la charla La importancia del cuidado de los datos personales, participando en este mismo evento diverso personal del propio instituto, donde se llevaron a cabo diversas actividades lúdicas para reforzar el aprendizaje de menores de edad y así también como para proteger tu derecho a la privacidad. Es cuanto, agradezco mucho la atención prestada. Por favor, licenciada Montiel, continúe con el siguiente punto del orden del día. Le informo, comisionado presidente, que no hay más asuntos que tratar en el orden del día. Muchas gracias, licenciada Montiel. Al haberse agotado los asuntos del orden del día, doy por clausurada la 35ª sesión ordinaria del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, siendo las 10:09 del día de la fecha. Muchas gracias a todas y a todos. Un abrazo fuerte a la distancia. Que estén bien. Bendiciones. Buen día. Buen día, comisionados.